Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería traerles un libro recomendado, una recomendación. Voy a dedicar algunos vídeos a recomendar algunos libros de alguna temática en particular, y si quizá alguno de estos le interesa a ustedes, pues lo buscan por, no sé, Amazon o librerías cristianas que tengan cerca de su residencia. No puedo decirles dónde adquirirlos porque la verdad no recuerdo. A veces los libros los he comprado por Amazon, a veces los he comprado en librerías, a veces han sido regalos. Lo que haré es recomendarles el libro, intentaré decirles, claro, el autor, el título, y luego ustedes, si les interesa el tema o dicen, mira, me pareció curioso, pues ya investigan un poco por internet dónde lo pueden adquirir. En este caso quiero recomendarles este libro. Aquí está en inglés, pone Church in Hard Places, pero bueno, en español se traduce como Iglesias en lugares difíciles. Cómo la iglesia local trae vida a las zonas pobres y necesitadas. Este libro es de Matt McConnell y Mike McKinley. Pero ¿por qué recomiendo este libro? Porque existe una realidad, y es que muchas veces las personas evitan los barrios conflictivos, evitan los pueblos difíciles, porque cuando pensamos en iglesia, a veces cometemos el error de muchas veces buscar puntos donde el crecimiento sea mucho más posible, donde el acceso sea mucho mayor, bien ubicados, y buscamos lugares donde haya mucho acceso para las personas, donde sea accesible con transporte público. A veces evitamos lugares donde pueda haber un poco de conflicto, zonas donde pueda haber, llamarlas un poquito peligrosas, o donde la pobreza está mucho más elevada, y normalmente buscamos mejores ubicaciones para la iglesia. Claro que las solemos buscar, ¿no?, por el tema de que los miembros de la iglesia estén bien, que no haya peligros, que no haya ningún conflicto y cosas similares. Pero la realidad es que en los barrios conflictivos, en las zonas pobres, en los pequeños pueblos donde quizá la pobreza y la necesidad es mayor, la iglesia también debe estar. Nosotros no podemos pensar que la iglesia solo sirve o es práctica en lugares cómodos o en lugares fáciles. A veces hay barrios donde la iglesia es muy necesaria y los barrios no van a poner el ambiente fácil. Ambiente de conflicto, de pobreza, quizá de prostitución, de drogas, de tantas otras cosas que pueden dejar un ambiente un poco más desagradable. Pero eso no significa que esas personas no necesiten el evangelio. Eso no significa que esas personas no necesiten escuchar el mensaje de salvación. Y por eso las iglesias también son necesarias en esas zonas de conflicto. Por ejemplo, los autores de este libro y en este libro hablan también, por ejemplo, de iglesias que han sido situadas en favelas de Brasil, en barrios conflictivos de Colombia, en lugares de alta pobreza de Argentina, y explican un poco la manera como ellos han ido trabajando con ese grupo y en ese ambiente. Han hecho obras que les han permitido llegar a las personas, han hecho trabajos que les han permitido llegar con el evangelio a otros. Por ejemplo, en una zona hacían como talleres de costura, talleres de manualidades, de cosas para la casa, para que mujeres de barrios muy pobres y necesitados pudieran ir a esos talleres de manera completamente gratuita, y desde esos talleres les compartían el evangelio, les predicaban la palabra, y de ahí pues las conducían a la iglesia. También algunos de los trabajos que han hecho, por ejemplo, es trabajar en zonas pobres y muy necesitadas con los niños. Por ejemplo, habían unos que empezaron un taller de deporte para niños que no podían pagarse, ¿no?, una escuela deportiva o un lugar para jugar fútbol, y pues iniciaron un taller deportivo gratuito para niños de bajos recursos. Y en esos talleres deportivos les predicaban el evangelio, les hablaban del Señor, y de ahí los reconducían a la iglesia. Y en muchos casos los padres, claro, acababan yendo también con ellos a la iglesia. Otra de las cosas era la educación a los niños. A veces hacían talleres donde enseñaban a leer, enseñaban a escribir, en lugares de bajos recursos donde los niños, pues en un porcentaje muy elevado, abandonaban la escuela.
ellos dedicaban a ofrecer refuerzo escolar, refuerzo académico totalmente gratuito y desde ahí aprovechaban para llegar al corazón de los niños, al corazón de los padres. La iglesia era plantada en esos barrios conflictivos o en esas favelas o en esas comunas. Sin embargo, ellos empezaban a trabajar en varios puntos del barrio, en varios puntos de la zona, haciendo amistad con las personas, relacionándose con las personas, llegando a ellos de alguna manera y desde ahí empezar a plantar la semilla del Evangelio, empezar a plantar la palabra de Dios. Y ahí entonces llegaban esas vidas a la iglesia. El libro enfatiza mucho la importancia de la iglesia en esos barrios conflictivos, no como un agente de obra social, no como un equipo que se vuelve una ONG, no, habla de la importancia del Evangelio, de cómo plantar el Evangelio en esos barrios y cómo luego conducir a las personas a formar parte de iglesias locales. Incluso habla de la membresía en la iglesia local en zonas difíciles, de la disciplina bíblica en la iglesia local en zonas difíciles. Es un libro que nos va a hacer pensar en que en lugares donde personas no quieren llegar, la iglesia debe buscar tener una misión ahí también. Nosotros debemos entender que en ciertos barrios, comunas y zonas conflictivas, las personas no suelen salir fuera. Y si la iglesia no va allí, si la iglesia no lleva ahí la misión, si la iglesia no planta ahí el Evangelio, esas personas es muy difícil que salgan fuera a visitar una iglesia, fuera a otros lugares. Son personas que muchas veces hacen su vida completa en esas comunas, en esos barrios, que no suelen salir. Muchas veces zonas donde no hay oportunidad de trabajo, donde la pobreza es grande, donde la gente se dedica a la mala vida, donde las calles están repletas de alcohol, de vicios, de drogas, de prostitución. Pero si la iglesia no llega allí, es muy difícil que las personas terminen saliendo para afuera. Entonces, este libro nos trae esa visión, la importancia de plantar iglesias en lugares difíciles, de llevar la palabra de Dios a lugares difíciles, de llevar las escrituras, de llevar el Evangelio a zonas conflictivas. ¿No recuerda que el Señor Jesús no vino a elegir, a buscar, a salvar a la élite de la sociedad? Que el Señor Jesús salva a personas de toda clase. Salva a ricos y salva a pobres, salva a mujeres con vidas más ordenadas y a mujeres con vidas catastróficas. El Señor Jesús pudo llegar al corazón de Lidia, una mujer temerosa, vendedora de púrpura, y también pudo llegar a mujeres de mala vida. El Señor Jesús llegó a personas que tenían una vida más estructurada, pero también llegó a personas que eran de grupos radicales, de grupos, que se levantaban contra el gobierno como celotes, o llegó a recaudadores de impuestos odiados por las personas. El Señor Jesús estuvo cerca de leprosos y allí dejó el mensaje de salvación. El Señor Jesús estuvo donde personas no querían llegar, porque muchas veces sí que buscamos lo más cómodo, lo más fácil, lo más seguro, pero a veces hay que correr riesgos. Por causa del Evangelio hay que llegar a lugares donde no va a ser fácil ni cómodo, donde los trajes y la corbata no van a impresionar a las personas, donde seguramente no habrá una iglesia con mucha estructura, sillas bonitas y gran sonido, donde probablemente la iglesia a lo mejor no crecerá tanto y no serán 1000 miembros los que habrán allí, pero también hay almas. Y donde hay almas debe haber un celo por llevar la palabra del Señor, y eso es lo que enfoca mucho este libro. Este libro está en inglés, este libro está en portugués, este libro está en español. Yo tengo un ejemplar en cada idioma y no sé, pero probablemente esté en otros idiomas también. Así que si tienen algún interés en cómo plantar iglesias en lugares difíciles, cómo hacer iglesia en lugares complicados, busquen este libro, léanselo y luego pongan en los comentarios qué les pareció, si ya lo han leído, o después de leerlo vuelvan al vídeo y digan, mira, me edificó, me gustó, o me gustó esa parte, me gustó ese capítulo. Así que espero que les sirva, les ayude y les edifique. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.